El rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles. Brian se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por iniciar esta semana laboral con nosotros. Hoy es lunes y estamos a 23 de agosto, siempre muy contentos de contar con el placer de su sintonía. Los saludamos a ustedes y a todos los compañeros. ¿Cómo están hoy, Olga? ¿Y tú? Oh, ¿Cómo te yo, sientes? yo, yo estoy bien, aunque el fin de semana estuvo un poco complicado con el tema este de la peste porcina mía, pero en general me siento bien. No hay Tú que... también estabas malita. Sí, Pero tú no tuviste, enfermita, ella Sí, estuvo, sí. ella, enfermita, malita siempre ha sido ella, pero ella estaba ahí exactamente. el espacio de salud de la cabina. No, Yo, para nada, yo estoy aquí con mi mascarilla por Fue con su precisamente burka, precaución con para su- cuidar a mis compañeros. parecía me, una musulmana obligada a usar la burka que llama, la cosa Bueno, así. eso es una honra para mí que tú me confundas con una mujer de esas lejanas tierras que son hermosas. bueno, la burka en realidad es el más estricto de todos esos velos musulmanes, es el que cubre completo. La burka es el que cubre el cuerpo entero, es el Sí. que se usa en Afganistán y Pakistán, pero hay 7 tipos de velos musulmanes que van desde el hijab, que es quizás el más liberal, Ajá. que solamente cubre un poco el pelo y el cuello, deja la cara al descubierto y el cuerpo, hasta la burka. Ese viene siendo como un bikini en esa, No, en esa, Bueno, Valentín. en la clasificación de los velos musulmanes es el más liberal y hay una versión claro, Olga, parecida de hijab que es la ese es un chalga. bikini, Olga, eso es un bikini para ellos. No, 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 Claro, no, no digas eso. oye, la burka es un bollero, la burka es La, un bollero que nada más se ven los ojos. la No, no. burka, Claro. niqab y el chador El serían quizás hijab los y más el chador. conservadores. No, niqab y chador son los más Hay otro que conservadores también de se las. llama hijab. Hi- Hijab es el más liberal, hijab, Shaila, que es una versión parecida del hijab, y luego al Amira. Hay otro más, que cuyo nombre no recuerdo. Son 7 tipos de velos en total. Depende mucho del país, de la sí. tradición. En el Golfo Pérsico se usa un estilo, las mujeres chiitas usan un tipo específico. Eso depende mucho de la tradición, el país, y si es una versión muy ortodoxa del Islam o no. Tú sabes, pero en Afganistán, por ejemplo, ahora que con ese régimen talibán, tú puedes estar segura que va a ser la burka, la Sí, burka. sí, de hecho es obligatorio en la cultura, en todas estas obligaciones que los talibanes imponen a sus mujeres. El uso de la burka se declaró como obligatoria por ser la vestimenta más tradicional y que tapa básicamente de forma completa a la mujer. Todo, 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 desde los pies, desde ¿cómo es que le decimos aquí? ¿Cómo es que le dicen en los campos? La Está- cepa le, del caco, Valentín. le- no, le cubre el alma, hasta el alma Todo, de todo, desde cubierta. arriba hasta abajo, todo, todo, hasta los ojos, todo. Bueno, La yo verdad dije, es, yo no me caso con velo, digo sin velo. Bueno, el caso es ese. oh Dios santo. Sí. Pero eso es muy radical. Eso como que raya con esta época. Eso está como mandado a guardar y que me excusen la gente que cree en eso. Eso es demasiado estricto, eso es demasiado arbitrario, muy abusivo. Es cultural y todo lo que se quiera, pero bueno, culturalmente antes nosotros nos matábamos entre sí. Teníamos el ojo por ojo, la ley del talión, y no era bueno porque fuera cultural. Simplemente hay cosas que afectan los bienes jurídicos
y en este caso el desarrollo, el sano desarrollo en igualdad de condiciones de la mujer. Imagínate, nosotros hemos tenido 2 mujeres vicepresidentas. La India, que estaba más cerca, tuvo una primera ministra, una presidenta, vamos a decir, la India, que estaba cerquita ahí. Creo que Bangladesh hizo lo propio. Benazir Bhutto, creo que se llamaba la primera mujer presidenta de la India. Entonces, como que ponerse de espaldas a la realidad internacional y al sano desarrollo, a los logros que tiene la mujer, que ha obtenido la mujer a través del esfuerzo y el sacrificio. Señores, pero solamente veamos lo siguiente. El 60 y tanto % de los alumnos universitarios son mujeres. Son mujeres. O sea, como que yo no concibo eso. Yo eso de verdad, mucho respeto, muchas cosas. Para los asuntos religiosos, son asuntos que hieren, que afectan, que dividen, que distancian, perfecto. Pero en lo que tiene que ver con el ser humano y los derechos del ser humano y las garantías del ser humano y el desarrollo del ser humano, no, espérate, ahí yo no, hay cosas que yo no comparto en las religiones. Bueno, Indefectiblemente porque sea. yo creo que es una discusión bastante interesante. El otro día yo conversaba con alguien en cómo, en qué punto la cultura se vuelve una especie de plataforma para normalizar ciertas cosas que al final del día no son beneficiosas para el ser humano. Y es un conflicto, porque lo que es cultural, lo que nos es cultural, es algo que viene de tradición. Crecemos en un entorno en donde varias generaciones atrás están acostumbradas a entender esos conceptos. Es como que te digan a ti, y es una discusión también que creo que es válida en relación a lo que planteaba Valentín, que por ejemplo que a un muchacho como en República Dominicana se tiene pensado, no se le puede dar un chancletazo como parte de su educación. Culturalmente eso está normalizado. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el análisis y las cosas que hemos ido conociendo a través del desarrollo de la sociedad, hemos llegado a ver cómo ese tipo de conductas pueden impactar de forma negativa en una persona, en un niño. Sin embargo, hay discusiones de gente que te dice, no, a mí me dieron golpe con chancleta y palo y yo soy un ciudadano decente. Entonces, ese para mí es extrapolando en el caso de la cultura, no comparándolo, pero sí extrapolándolo. Sí, Pero eso culturalmente se perdió porque las chancletas dejaron de usarse. ¿No será por eso? no. Pero en el caso de la religión musulmana, el tema es que son tan amplias las interpretaciones de la Sharia, que es la ley islámica, son tan distintas. Eh, Hay un espectro tan amplio que va desde una visión muy liberal hasta una demasiado extrema, que uno no puede como meterlo todo en un mismo saco, tú sabes. Incluso puso el tema del velo, que es quizá lo más light, porque tiene algo que ver con apariencia, lo del velo, pero en realidad incluso en temas como el terrorismo, para irnos a lo más radical, ¿verdad? También está relacionado con la interpretación de la ley islámica. Está vinculado con la interpretación de la ley islámica. Solo aquellos que interpretan la ley islámica de una forma extremista y radical la utilizan para actos de terrorismo. Entonces, hay muchas personas que quieren meter a todos los musulmanes en el mismo saco y es un error tremendo, y un enfoque incluso discriminatorio respecto a una religión, porque eso solamente aplica a los yihadistas en la acepción más reciente del término yihad, en la acepción más reciente del término yihadista, que es esa interpretación que indica ver el yihad como algo terrorista, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando también se confunden muchos términos y termina convirtiéndose en una forma discriminatoria de ver el problema. Yo he escuchado mucha gente en programas de radio, incluso de emisoras hermanas, y en programas de televisión, mezclar muchos términos y no contribuyen al problema. Y cuando digo mezclar términos, confundir
a todos los árabes con musulmanes y a todos los musulmanes con árabes, por ejemplo. Sí, Y eso es un error tremendo. Una quinta parte de la población mundial es musulmana, pero solamente una quinta parte de los musulmanes son árabes, así ¿entiendes? es, O sea, así no es, todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. así es. Mientras tanto, la situación allá sigue complicada. A mí me sorprendió bastante ver las imágenes de muchas mujeres que están tiradas a la calle. No sé cómo va a acabar eso por el tema precisamente cultural de los talibanes en torno a la actitud hacia la mujer. Hay muchas mujeres que han tomado las armas, otras simplemente se han congregado para marchar pacíficamente a una voz exigiendo sus derechos y el que no se retroceda en torno a lo que ya se había ganado en ese sentido. Y yo creo que este conflicto, la mujer ha tenido un rol protagónico porque precisamente son las más afectadas. También visto cómo aparentemente el cambio de política de Estados Unidos en torno al tema de Afganistán, pues ha generado también muchas críticas a nivel internacional porque mucha gente dice que ese retiro de tropas que mandó ejecutar el presidente Biden es lo que ha dado precisamente con esta situación y que no se pensó, no se planificó correctamente antes de ejecutar esta retirada de las tropas y que esto ha tenido un impacto sumamente importante en la situación actual en Afganistán. Bueno, mira, tú Bueno, mencionas Afganistán. Afganistán no es árabe. Y Así yo he es. escuchado muchísima gente en estos días cuando están ¿cómo tratando hace? el tema de Afganistán no es Afganistán. árabe, Claro no que es no. árabe. No, pero yo he escuchado en estos días muchísimos comentaristas referirse a los afganos como árabes, tratando el tema de Afganistán como es un tema evidentemente de actualidad. Muchísimos comentaristas referirse a los afganos como árabes y no, no son árabes. Afganistán no es árabe. Entonces, es confundir los términos no ayuda, no ayuda al problema, Y que aquí a la pero gente es muy aquí a la común. gente le gusta mucho hablar, ¿eh? Le encanta un Sí, analizar y un hablar. Mire, por ejemplo, hoy Lionel va a hablar. En cadena de radio y televisión, así cual presidente va a hablar. Entonces, ¿de qué ustedes piensan que va a hablar Lionel? de Del Afganistán no discurso, será. ¿Eh? no, 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 del discurso. del discurso. Él Bueno, dijo que era el se, discurso. se han dado las informaciones precisamente de que supuestamente hoy a las 8 de la noche estaría dirigiéndose al país el expresidente Leonel Fernández. Suponemos que estableciendo aún más distancia de lo que es la luna de miel que termina entre el gobierno actual y las fuerzas de la FUPO o Fuerza del Pueblo, precisamente vamos a ver qué va a decir el expresidente Leonel Fernández. Me imagino que ese discurso es también para establecer ya una línea de oposición clara respecto del año que ha pasado, que ha sido como un tiempo en donde ambos partidos opositores mayoritarios, en este caso PLD y Fuerza del Pueblo, han mantenido una cierta política de oposición, se podría decir que hasta tímida, y creo que a raíz de ya el cumplimiento de este 25% del tiempo de este gobierno, pues creo que ya las acciones como oposición se van a incrementar. Creo que por ahí podría ir el tema de Leonel Fernández, tal vez tocar el tema del paquete fiscal que está conversando el gobierno. Vamos a ver. Sí, es lógico, era esperado que él hablara. De hecho, yo pensé que lo iba a hacer antes, pensé que lo iba a hacer al otro día, como lo hizo el PLD. Hay mucha gente que está cuestionando el hecho de que él hable, yo no, yo entiendo que él es una de las principales, él preside o encabeza una de las principales fuerzas opositoras del país y no quiero poner la carreta delante de los burros o de los bueyes. Yo voy a esperar que él hable antes de hacer un comentario respecto a lo que él vaya a decir. Así Ah, bueno. que, no, es verdad, yo te- tengo mis críticas respecto al hecho de Juégatela, que juégatela, Leila, no te pongas no, no, tímida. no, 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 no. O sea, yo sé que es una persona que ha gobernado el país por 12 años y tuvo la oportunidad de resolver muchísimos problemas. Está bien, pero vamos a esperar que él hable, tú sabes. Yo voy a esperar que lo que él tenga para decir y ya mañana entonces con ya toda esa información.
pues haré el comentario. No le voy a correr adelante a la pelota, voy a esperar que la hable. Ah, Voy a estar bueno. A mí, pendiente. a mí sí me sorprende el tema ese de la cadena de radio y televisión. No sé, como que uno está acostumbrado a utilizar, a ver esas estrategias más como un tema presidencial, por la importancia de cuando un presidente se dirige a la nación. Y Bueno, bueno, si él tiene los medios, si tiene los no, recursos, estamos pues si claros él que lo los medios tiene, lo tienen y bien los por él, recursos. por Quiero ir él. a Miguel también. O sea que a mí me encanta, no deja de encantarme. Incluso cuando hubo una secesión ahí en el Partido Revolucionario Dominicano, que se dividió todo a sillazos limpios, yo decía, bueno, si vuelven a unirse y si por favor pueden volver a quédense con el himno que sea, quédense con el himno. Ese himno del PRD es algo, oye, llenó una historia, tiene una historia. Entonces yo quiero ver a Miguel también a través de cadenas de radio y televisión referirse al discurso y que pongan ese hermoso himno de, creo que la letra, si mal no recuerdo, es del doctor José Francisco Peña Gómez y era interpretada por Aníbal de Peña, o ambas cosas son de Aníbal de Peña. ¿Usted no sabe de eso? No, yo de eso no sé. Pero usted se sabe el himno, ¿verdad? Que No, viva, tampoco. que viva el Partido Tú eres el que se le Revolucionario, sabe, Valentín. el Partido Cántale. del Pueblo, de la Libertad. Oye, cuando Peña Gómez decidió, ¿sabe que Peña Gómez lo grabó así? Sí. En su palabra, en su voz cuadriculada y de gran locutor. Peña Gómez fue locutor, Tú no sabías eso, ¿verdad? Sí, eso sí. Políglota, ¿sabía que era políglota también? Sí, Sí, políglota significa, señores, que habla más de 2 idiomas. Y, Dominicano y español. y aquí en este caso, gente como tú que habla de que el cibaeño de cuando en cuando, los fines de semana. Je parle français performant. Porque también, así mismo como se confunden a los musulmanes con los que Leila, Árabe. con los árabes, sí, Ajá. es una confusión. También se confunde a los dominicanos con los cibaeños. No, eso no es lo mismo, no, déjense de cosas. El cibaeño y el dominicano no es lo mismo. Pero lo cierto es que sí, el expresidente Fernández va a hablar. La expectativa es de que haya un divorcio. No sé por qué. Los divorcios son buenos en este momento para que haya reconciliación después también, puede ser. Es una buena estrategia política. No siempre los divorcios resultan en una posterior reconciliación. De hecho, esa no es la regla. No, yo hablo de en el ámbito político. También. En O sea, tampoco es así. No, lo que quiero establecer es lo siguiente. Ahora mismo, según las encuestas de la que yo no creo nada. O sea, yo no creo en encuestas. De hecho, cuando usted ve una encuesta, lo propio sería, lo adecuado sería que usted se pregunte quién firma esa encuesta, quién es la persona responsable de esa encuesta. Entonces usted investigue a esa persona responsable. ¿Quién la pagó, mejor dicho? Déjate, Leila, Dios mío. Yo iba a ir a la segunda parte, pero... Ah. Exacto. ¿Quién la pagó? Y después que usted sabe quién la pagó, sabe por qué los resultados son como son. Por eso nosotros tenemos encuestas tan disímiles, tan contrapuestas, tan alejadas unas de la otra. Por ejemplo, una encuesta que se bailoteó recientemente sobre los funcionarios mejor valorados. ¿Y a quién le importa esa vaina? O sea, ¿a quién le importa? Eso siempre se estila, Valentín. Bueno, pero está bien, pero... Claro que pero sea aquí... un año de gobierno, saber Sí. quién tú entiendes de los funcionarios públicos están haciendo un buen trabajo y dar tu opinión porque se suele... Esa es la opinión de la encuestadora. No. Me refiero a que con frecuencia muchos presidentes, no es obligatorio que este presidente lo haga, pero se estila que si una persona no está funcionando en un cargo, entonces se sustituye y se pone una persona distinta para ver entonces cómo... se evalúan las cabezas. Porque, por ejemplo, ¿quién evalúa Pero al eso consultor siempre se ha jurídico? hecho. Pero está bien, yo no tengo problema con eso. Yo lo que sé es que por lo regular, para esta época, 16 de agosto, el asunto de las encuestas de posicionamientos en cuanto a valoración alta o baja de los funcionarios tiene que ver con un asunto de pretender continuar en los puestos, de ubicarse, de posicionarse. Y por eso tú ves que muchísimas dependencias estatales pagan sus encuestas.
Y vienen y te dicen en una encuesta, y no te dan, oye, lo peor, cuando te dan una encuesta, no te dicen quién la hizo, cuándo la hizo, cuál fue el banco del público, cuál fue el dato, los elementos técnicos que comprobaron esa encuesta, qué preguntas se hicieron. Y de repente, un no usuario, yo, por ejemplo, o tú, que yo ni tú somos usuarios del sistema de educación público escolar. Pero nosotros votamos de repente en contra o a favor del ministro de Educación. Pero es que eso no tiene ningún tipo de problema. Tú estás en el país, tú lees noticias, eres capaz de pensar. Pero entonces somos narigoneados por la noticia nosotros. Entonces eso no es científico. Ahí voy. Okay. Incluso si tú eres una persona que consume información de diferentes fuentes, aquí todos sabemos que existen varios niveles de información. Yo consumo vegetales. La que sale en los periódicos, la que es la realidad y la que está más para arriba de la realidad. Como dice un compañero de trabajo, la realidad real. Entonces, si tú eres una persona que lee periódicos y tienes un poquito de sentido común y sabes que esa información que te están sirviendo, primero tú la tienes que cotejar y llevar a tus propias conclusiones para entender lo que realmente pasa. Y eso pasa. El subtexto. No, eso pasa. Hay gente que lo hace. Por ejemplo, pasa contigo. Tú tienes el nivel de responsabilidad de hacer ese tipo de cosas. Pero ese ejercicio no se da. La gente que consume la encuesta la consume igualito que con el periódico, como una información. Pero mira, fulano de tal es el mejor valorado. Fulana de tal es la mejor valorada. Y cuando tú buscas el sustrato, se puede decir así, el contexto, el fundamento, la razón de ser, te das cuenta que hay situaciones divorciadas. Y nosotros, por ejemplo, yo estoy convencido, pero no convencido como usuario, sino por la razón que tú estableces. Y haciendo como destripando la información, porque la información hay que destriparla. Si tú la tomas como te la dicen, no estás pensando, tú estás actuando como la persona que escribió ese asunto, que informó ese asunto, y tú estás asumiendo eso como una verdad, como bueno y válido, y tú lo que eres es una caja de resonancia, un repetidor. Pero cuando tú destripas la información y descompones el todo, te das cuenta que muchas cosas son y no son. Y yo, por ejemplo, haciendo un ejercicio Olga de la elucubración comunicacional, pues entonces yo creo, por ejemplo, que cuando se dice, ya Josan Lobatón, sí, mejor valorado, sí, perfecto, mejor valorado, perfecto. Incluso creo que hay gente que no pueden tener el mismo blanco de público. O sea, tú no puedes hacer una encuesta a nivel nacional sin segmentar en función de la relación que tenga con el usuario del sistema, con el usuario del sector público que se trate, ese funcionario. O sea que al ministro de Educación tienen que encuestar a los profesores. Bueno, ese sería un elemento muy bueno. O sea, que tú encuestes profesores, estudiantes, padres, amigos y enemigos de la escuela. Industria y comercio, las personas que están relacionadas es un elemento, pero no que sea lo único, sino que sea un elemento a considerar dentro, porque tú tienes que decirme, mira, ok, en el sector que él dirige, su valoración es tanto, pero a nivel global es tanto. Entonces tú dices, ven acá, pero tú sabes sumar y restar. Dice, pero ven acá, si los que lo conocen y usan el sistema dicen que es un maldito, o es una maldita, o no sirve. Pero esos son la gente que tienen más, ¿cómo podríamos decir? Tienen mayor capacidad de opinión al respecto del tema. Eso no es. Sí, así es. Llegó Valentín y Olga, antes de la entrevista, yo quiero que ustedes me regalen 2 minutos para yo comentar algo que tengo pendiente desde el sábado. Pero claro. Sí, y no quiero que se me quede porque me ha estado dando vuelta del sábado. Ustedes saben, pero también todo el que me está escuchando, que en algún momento, en los 22 años que yo tengo en los medios, en algún momento, ya sea 1 o 2 veces, me haya escuchado o me haya leído tratar sobre el tema migratorio, fronterizo o Haití. Todo el que en algún momento me haya escuchado o leído tratar ese tema conoce perfectamente mi posición, ¿verdad? Yo no he sido tímida con eso, nunca he andado con media tinta, yo he sido muy clara y cuando estuve en campaña, que fui candidata, fui más clara todavía. Yo he sido muy firme en mostrar una posición muy soberanista, muy nacionalista, en defensa de los intereses del país.
y no he andado en tonos grises con eso. O sea, mi ideología al respecto ha estado muy clara. Habiendo dejado eso, habiendo reiterado mi posición, habiendo clarificado eso, habiendo dicho eso, precisamente para los que comparten esa visión ideológica conmigo, es que quiero hacer principalmente este comentario. Creo que el titular que publicó en portada el periódico El Nacional y el manejo que le han dado, sobre todo los grupos soberanistas, nacionalistas, que comparten esa visión ideológica conmigo, ojo, mi propia gente, el manejo que le han dado, el tratamiento que le han dado a la información que surgió este fin de semana sobre lo que dijo el ministro de Defensa, el general Carlos Díaz Morfa, el manejo que le han dado a esa noticia y el titular que salió en el periódico El Nacional ha sido abusivo e injusto respecto al general Díaz Morfa. Se lo estoy diciendo a mi propia gente, a la gente con la que yo comparto visión ideológica, óiganlo bien, a ellos les estoy diciendo que estoy en desacuerdo con ellos y que lo que ellos están haciendo es abusivo e injusto. ¿Por qué lo dice? No, porque es una barbaridad que ellos digan, porque el general Díaz Morfa haya dicho que la necesidad tiene cara de hereje y que los haitianos tienen necesidades. Es una barbaridad que ellos digan que porque él haya dicho eso significa, como tituló el Nacional, que él está justificando que aquí dejen entrar haitianos ilegales. ¿De qué forma una cosa tiene que ver con la otra? Primero, a él hay que valorarlo en ese aspecto por su trabajo, no por él haber dicho eso. Segundo, es mentira eso. Eso es mentira. O sea, es mentira que los haitianos tienen necesidades, porque tampoco vamos a tapar el sol como un dedo. Eso no es mentira. Eso no es mentira que tienen necesidades. Se lo está llevando el diablo, esa es la verdad. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, que uno defienda el derecho y uno defienda una posición ideológica y de principios, no significa que uno se deshumanice. Claro que uno va a defender la soberanía nacional y somos pro muro y vamos a defender la ley migratoria y la constitución, pero eso no significa que uno no reconozca que ellos tienen necesidades, las tienen, y eso fue lo que él hizo, reconocerla. Ahora, de ahí que él esté permitiendo la entrada de haitianos ilegales, eso es mentira. Eso es mentira. Hay más militares en la frontera ahora que hace 1 y 2 años. Hay más militares haciendo un trabajo en la frontera ahora que antes. A él hay que valorarlo por su trabajo, no por haber dicho algo que quizás no lo dijo en la forma correcta, pero no es mentira tampoco. Y yo que lo conozco a él personalmente, les puedo asegurar que pro-haitiano no es. Él no es pro-haitiano, entonces a él lo van a crucificar en un paredón a decirle que él es pro-haitiano, que él es entreguista, que él está justificando la entrada de ilegales, porque él dijo que los haitianos tienen necesidades. Pero ven acá, pero no estamos volviendo locos. A mis compañeros de ideología, mis compañeros nacionalistas como soy, soberanistas como soy, les digo que se están volviendo locos. Se están volviendo locos. Y si siguen en esa línea, no nos van a tomar en serio. Nuestra lucha, de la que soy parte, por la soberanía nacional, no la van a tomar en serio. Si por cada cosa como esta hacemos una tormenta. Porque eso es mentira. El general Díaz Morfa no es ningún entreguista ni ningún pro-haitiano. Y lo que él dijo no es falso. Y a él hay que valorarlo por el trabajo que hace en la frontera, como lo ha estado haciendo. Porque yo le doy seguimiento a ese tema, porque es un tema de mi interés. El tema migración, el tema frontera, el tema muro, el tema soberanía, el tema cancillería, que a ese sí yo le critico, al canciller sí, a ese sí yo le critico que no está haciendo su trabajo, a ese sí. A eso yo le doy seguimiento, más que a cualquier otro tema de este país. Yo lo que pienso es que aquí deben reformularse un momento, la frase, Olga, sacar del contexto. Un momento, espérate, tranquila. Ahí estuvo la voz nacionalista y soberanista de Leila Mejía. Adelante, Olga. No eso, yo entiendo que con mucha frecuencia por el ánimo de una titulación atractiva se toma el enfoque en la información precisamente para llamar la atención. Y cuando, en muchas ocasiones, no sé si le ha pasado a ustedes, que me pasa todo el tiempo, tú ves un título, lo lees,
ya te llama la atención, vas al cuerpo de la información y dice algo completamente diferente. Yo creo que la falta de ética que se está evidenciando en los últimos... Pero eso es lo que llama, eso es lo que busca like. Oye, le Sí. sacaron las tripas, mire cómo fue. Y Sí. cuando tú buscas lo que están hablando es de un pollo o algo Sí, por el pero entonces estamos teniendo un problema de ética en la comunicación. Aquí ese tema no se aborda porque aquí los temas que siempre son prioritarios son políticos, pero yo sí considero que hemos llegado a un punto de crisis en torno a lo que es tendencia. Ahora la información se determina por lo que es tendencia. Si es tendencia en redes sociales, entonces se convierte en titular de noticias de medios importantes. Y yo creo que el criterio, el manejo de la información se ha perdido. Porque si tú lees la nota completa sobre Díaz Morfa, tú puedes ser crítico, tú puedes ser nacionalista, tú puedes ser anti-haitiano, que aquí sabemos que hay mucho, tú puedes ser pro-haitiano. Sin embargo, cuando tú lees las declaraciones, la información completa, te das cuenta que si tú no lees lo que falta a partir de lo que él dice sobre el tema de los haitianos, si no lees lo que sigue, entonces sí pudieras pensar que está haciendo una especie de licencia. Pero cuando lees la nota en su conjunto, te das cuenta que es simplemente una persona solidarizándose a través de un comentario humano con una situación que se está dando. Yo creo que hemos llegado a un punto precisamente donde hay que agarrar con pinzas lo que te dan como información, porque se ha perdido la ética para informar. Ya no se trata de informar de forma neutral lo que sucede, sino de muchas veces tendenciar para coincidir con lo que son entonces los temas de redes sociales. Y si un terremoto y un ciclón afectando a una comunidad no es suficientemente razón para decir que tienes necesidades y que las necesidades son, ¿qué? ¿Qué es lo que son? ¿Calvas? ¿O qué? O Las oportunidades. tiene cara de hereje. Eso, mira, yo no soy ni anti ni pro. Es que no es mentira. Yo soy eso no es anti, mentira. yo soy anti y anti-pro. Entonces, con respecto al tema haitiano, es una realidad humana, que tiene que verse humanamente, tratarse humanamente, con respuestas humanas. Y ciertamente la realidad de la República Dominicana es también humana, que tiene que tratarse y verse humanamente. Eso no significa que le vamos a abrir la frontera. O sea, No. establecer una realidad y decir, esa gente tiene necesidades. No estamos diciendo con eso, le vamos a abrir la frontera. O sea, son dos cosas diferentes. Claro que una sí. cosa no está- Pero la no gente, está mira, la continuada gente de la la otra. frontera, la gente de la frontera dominicana tiene necesidades. La gente de Pedernales, por ejemplo, donde no hay prácticamente trabajos, no hay fuentes de empleos, tiene necesidades. La gente de Monteplata, que es una de las provincias más pobres del país, tiene necesidades. La gente del Ceibo, que es una también de las provincias más pobres del país, tiene muchas necesidades. Y el hecho de que uno lo admita o que uno lo reconozca no quiere decir que uno está haciendo causa común con ninguno de los devaneos plumiles que por ahí se puedan producir en términos de afectación humana. Yo reconozco, por ejemplo, que Haití ha sido un pueblo muy, pero muy zarandeado y sobre todo muy, pero muy afectado. Muy afectado. Haití ha sido muy afectado. Señores, el terremoto de Haití, el anterior, fue devastador. El actual parece que tocó una zona menos habitada, pero dejó daños tremendos, sobre todo vidas humanas perdidas. Y la recuperación del viejo terremoto todavía no se ha logrado, tal vez en un 70%. Imagínate de esta realidad. Entonces después viene la lluvia y uno, humanamente, usted tiene que decirse, ponerse hipotéticamente en esa condición como ser humano y rasgarse las vestiduras y lamentar la situación que acogota, que afecta al pueblo haitiano. Y cuando usted dice que tiene necesidades y tienen caras de hereje, lo próximo por venir es que desde la obligación que tiene ese funcionario, que es excelente, yo no sé si lo metieron en las encuestas, pero ese señor fue anteriormente, tuvo posiciones de mandos en las Fuerzas Armadas y todo el mundo, ahí tú ves lo que voy, a lo interno, todo el mundo al interno dice, no, es el mejor valorado de la historia de las Fuerzas Armadas, ese señor Díaz Morfa. Ese señor, que no lo meten en las encuestas de intenciones,
en los sondeos, ¿cómo se llama? De vedetismos y cosas y de floreteos y vengan las mises. No, él no está en eso posiblemente. Pero es uno de los mejores funcionarios históricamente de la nación dominicana. Esa es la realidad. Mira, yo no lo conozco, a diferencia de Leila que lo conoce personalmente, yo no lo conozco ni personal ni no personalmente. Pero reconozco, porque uno, como dijo la señora Olga Almanzar, uno tiene que hacer su papel de investigador, ¿verdad que sí? Claro. Y desdeñador de las informaciones tendenciadas. Y cuando tú haces esa función, ese papel, y te ponen una persona como él sobre un papel cuadriculado, lo único que tú puedes sacar es que es un dominicanista, igual que Leila, que es un soberanista, igual que Leila, que es una persona que ha rendido unos frutos extraordinarios en beneficio de la nación dominicana, igual que Leila, y que además él tiene un compromiso por sus funciones de reconocer que hay un problema del otro lado de la frontera y establecer aquí los resguardos, los remedios. Ustedes saben que yo nunca defendería a una persona que no lo sea. Ustedes lo saben porque yo con ese tema sí soy radical. Hay otro tema. Una persona que no lo sea. Hay otro tema. Tú tienes ese radical, hay otro más. Pero sí, ese es el más radical de los radicales. No, ustedes saben que yo tengo algunos temas son muy, muy, muy importantes para mí y casi inflexibles, y es uno de ellos. Y si yo entendiera que él es una persona como lo están acusando erróneamente que es, yo no lo defendiera aquí públicamente. Bueno. Y me la estoy jugando y lo estoy defendiendo en el aire. Bueno, en la encuesta que yo hice ayer y no sé si está limitado, en la encuesta que yo hice ayer, señores, saqué 99.9% de favorabilidad. ¿Qué les parece eso? No, genial. Wow, fue un trabajo tremendo. Una encuesta de campo, Leila. ¿Y quién votó? Yo y mi familia. Claro. Sacamos 99%. Pero eso es lo que está haciendo todo el mundo. Haz la tuya. Olga, votó su familia y no sacó 100. No, pero espérate, es que siempre hay un margen de errores. No hay que poner un margen de errores para que sea creíble. Bueno. Le pusimos un 0.01% de margen de error, pero saqué 100%. Y cuando salgan las encuestas de educación, sacará Fulcar 100% y así sucesivamente. Todo el mundo hace su encuesta y todo el mundo se pone donde el jefe lo vea porque son épocas de cambio en el cambio. Antes de empezar con la entrevista, nuestra invitada está teniendo algunos inconvenientes para conectarse, pero ya está en eso. A mí no quisiera que se termine el tiempo del programa sin comentar lo sucedido hoy en el Senado. Ustedes saben que doña Milagros Ortiz Bosch, quien cumple años hoy, a quien le mando un gran saludo, una persona tu jefa. Que quiero y aprecio muchísimo. Me consta que Olga siempre ha manifestado un cariño visceral por doña Milagros Ortiz Bosch y una gran admiración. La admiro mucho, pero no entiendo algo. Miren, yo sin embargo le debo, pero no pago. Cuando estuvo en medio de este reconocimiento que le otorga el Senado por su trayectoria, merecidísimo, en un momento ella dijo, no me gusta la palabra reforma fiscal. ¿Cuántas hemos hecho y no hemos alcanzado lo que queríamos? Entonces, yo considero que una figura como doña Milagros, un pilar como doña Milagros dentro de la estructura del Partido Revolucionario Moderno, una frase como esa en un pero momento... Pero no la limite al PRM. Yo creo que es dentro del país, fue vicepresidenta, perfecto, senadora, yo diputada. sé que su opinión es más que respetable, yo entiendo que ella tiene derecho a decir lo que quiera, ya se lo ha ganado con su trayectoria y con lo que ella representa. Sin embargo, yo creo que fue muy desafortunada. Si tú te pones a analizarlo desde un punto de vista estratégico, político, de su propia gestión de gobierno, a sabiendas de que es una de las decisiones más difíciles que ha tenido que manejar el gobierno en torno a una posible reforma fiscal o paquete fiscal, en un momento en el que todos sabemos que la gente está así, boca arriba por el tema económico, porque ha perdido empleos, porque la situación está difícil, porque el dinero tiene menor capacidad para conseguir cosas, hemos perdido capacidad de adquirir cosas porque el dinero está
devaluándose cada vez más por la inflación, por los precios. Yo creo que fue muy desafortunado, si tú pones todas las cartas encima de la mesa, que una persona de la talla de Milagros Ortiz Bosch diga algo como ¿Qué fue lo que dijo? Que no le gustaba la palabra reforma fiscal, que cuántas sí, hemos hecho y no hemos alcanzado lo que queríamos. Y a mí me gusta la palabra libertad. En eso yo parafraseo sí, a José Luis Perales. Ella es un pilar del PRM. No le gusta la ella palabra. Es una de las personas más importantes en el sentido de la importancia moral que reviste. A mí no me gusta la palabra sobaco, y tengo dos. A mí no me gusta la palabra cocote. Mira, y me gusta comerlo. Oye, sí, pero que no te guste la palabra, no que te guste el fondo del asunto. Yo creo que yo considero que es desafortunado. Yo considero que es desafortunado y que tiene muchísimo peso viniendo precisamente de ella. Todos sabemos que es impopular el tema de la reforma fiscal. Creo que el gobierno no es ajeno a eso, pero yo creo que a veces funcionarios de la talla de doña Milagros, con mucha frecuencia le enmiendan la plana al propio presidente, y eso tiene que terminar. Yo creo que debe haber una solución salomónica para que otros funcionarios no sigan cometiendo el mismo error de enmendarle la plana al presidente. Si su presidente ha dicho, sabemos que es un momento difícil, pero ahora vamos a conversar para el tema de la reforma fiscal, no será este año, pero será la próxima, es evidente que tendremos que hacerla en algún punto. No, pero a él no le gusta. Olga, no le gusta. Pero aparte que no le gusta, por ejemplo, él dijo que iba a haber reformas ahora y no con ese tema. Ese tema se queda para después. Entonces no le gusta, porque si le gustara, la reforma se hace ahora. Él anunció la reforma para modificar la Constitución y darle un nombre al Ministerio Público que se llama independiente. No, yo estoy hablando de la reforma fiscal. Sí, pero yo estoy diciendo el paquete fiscal. Pero él anunció que, pregúntale a Leila, oye, que ella está ahí, pregúntale a ella si tú quieres, que él anunció esa reforma, una primera parte de reforma, para los próximos meses, antes de que vence este año. Es decir, en 4 meses. Tú dices la de la Constitución. Sí, la reforma constitucional. Pero, ojo, él dijo para este año, pero, ojo, tiene que esperar que pase el estado de emergencia, porque sí, la Constitución lo prohíbe. Dice, creo que en el artículo 271, en el marco de un estado de excepción no se puede hacer una reforma. Está amarrado. Entonces tendría que ser antes, para cumplir con lo que dice el discurso, antes de diciembre, pero después del estado de emergencia. Este vence el 28 de agosto y 45 días más sería, ¿cuándo? Como el 13 de octubre, wow. Entre octubre y diciembre. Seguro están trabajando ellos ya, porque imagínate, eso es solamente sí, señor. Eso va a ser sí, señor. Ahora, Leila. ¿Tú crees que eso va a ser así? Yo te voy a hacer... Sí, claro. Y que sí, señor. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Va a haber que comprar unos cuantos votos, unos cuantos compañeros. Es una mayoría calificada, no es una mayoría simple, recuerda. No, yo sé, pero va a haber que buscar unos cuantos votos, comprar unos cuantos compañeros para los fines, pero eso siempre se ha hecho. Como yo decía anteriormente, mira, Hipólito hizo su reforma constitucional sin problemas y modificó la parte de la Constitución que más afecta a la clase política y a la sociedad en términos general, que es la reelección. Leonel Fernández hizo su reforma constitucional, que prácticamente fue una constitución completa. Danilo Medina modificó la constitución en el artículo 124 y prácticamente, o con el artículo, fue, a su entera satisfacción. O sea, el menú de reformas constitucionales, aquí se habla de poner candado, pero el primer candado sería no modificar. O sea, vamos a poner candado, pero ¿cómo ponemos candado con la puerta abierta? O sea, ¿para qué tener el candado simplemente sujeto al cerrojo? No, si se pone candado que en la modificación cambien la manera de modificarla. Eso, podría ser. Pero ya de por sí, por definición, nuestra Constitución es una Constitución rígida. No obstante la cantidad de veces que se ha modificado, por el hecho de que requiere una mayoría calificada, por definición, es una Constitución rígida, no flexible. Fuera flexible si la mayoría fuera simple para modificarla, pero como se requiere un procedimiento especial de mayoría calificada, es una Constitución rígida. Pero no hace falta, no te piace, no parlare, no comprendo,
Porque ¿para qué nosotros necesitamos modificar la Constitución? Bueno, si vamos a modificarla en grande. Y yo soy el primer abanderado, para que nos terminemos de joder, de que se proponga dentro de la modificación constitucional el referendo revocatorio. Pero que como todo el mundo está feliz en este país y todas las encuestas dicen que hay satisfacción generalizada y sentido de bienestar colectivo, eso no va a tener ningún problema. Eso va a regir para los gobiernos malos que hayan de suceder al actual gobierno. Entonces, hagamos un referendo revocatorio para que en algún momento, cuando tengamos los problemas que hemos tenido en el pasado, con hipercorrupción y falta de mecanismos para que se devuelva lo robado y ladrones y todas esas cosas, pues uno poder revocarle el mandato. Y nos terminaremos si de de joder. verdad se fuera a hacer una reforma integral, yo tengo propuestas también de cosas que A ver. que yo entiendo importantes. A ver. Que se introduzca, por ejemplo, algo que yo he propuesto varias veces, incluso con Miguel lo he conversado en el matutino, la posibilidad de un control a priori de la constitucionalidad para evitar no tantos tollos que salen del Congreso Nacional. Ay, concho. Tantos tollos que salen. Eso no es de la convencionalidad, sino de la constitucionalidad y de la legalidad. De la constitucionalidad, un control a priori de la constitucionalidad, que no hay forma de hacerlo si no es a través ¿Cómo tú le dirías eso de forma entendible a las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir a la Facultad de Derecho? ¿Qué sería un control a priori de la Constitución? Eso es muy sencillo, que antes de que un proyecto de ley sea convertido en ley, el Tribunal Constitucional controle su constitucionalidad, o sea, que sea apegado a la Constitución, que no sea inconstitucional. Es decir, para que el Congreso no se la pase produciendo leyes inconstitucionales, todos los tollos que salen del Congreso. Es decir, que dentro de la modificación se incluye la abrogación del procedimiento difuso de constitucionalidad. Una sugerencia mía. Pero aparte de eso, que el control difuso de la constitucionalidad sería entonces un control concentrado previo, y a quién entonces le concede esa atribución tú en tu proyecto. Se lo concedería al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Constitucional tendría doble grado de control constitucional, porque el difuso desaparecería, porque no tendríamos nosotros el lastre, el problema de tener dictámenes legales inconstitucionales, o sea, leyes que rayen. Claro, ¿Sí? Lo tendría a priori y a posteriori, pero tendría muy poco trabajo a posteriori. Lo tendría para los casos de las leyes ya vigentes, ¿tú entiendes? Porque eso se supone que va a operar para el futuro. Ok, ¿y qué otra reforma tú planteas? Yo me quedo ahí en el revocatorio. Que tengamos un recurso para eliminar los malos gobiernos. ¿Qué más tú propones, Leila Mejía? Ampliar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo planteo que el Consejo Nacional de la Magistratura sea borrado de golpe y porrazo, y que no nos recordemos de eso jamás. Igual que se borren de golpe y porrazo el Consejo Superior del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público, que lo único que han servido es para afectar las garantías de derechos de los miembros de esos cuerpos. Entonces, eso no hace nada ahí, absolutamente nada, porque en definitiva y al final se ha comprobado que se hace la voluntad del presidente de la Suprema o de la procuradora o el procurador general de la República. Entonces, esos órganos lo único que crean es una burocracia. ¿Alguna otra cosa que tú quieras que se quite de la Constitución o se ponga, Leila? ¿Y usted, Olga, no tiene ninguna modificación? Yo tengo ¿Qué usted propone? Que ya está hecha la ley, pero que no sé por qué no se cumple, que es el incentivo a las energías renovables, que antes era de un 75 y creo que en el gobierno de Danilo Medina se bajó a un 40 por un tema ahí de un pulso con las generadoras, pero es un tema que requiere otro programa. No, pero ¿qué eso significa en español? Bueno, porque que si ya nosotros tenemos la capacidad como un país que disfruta de sol los 12 meses del año, que se podría hacer una inversión bastante cuantiosa, sí, es cierto, pero que tendríamos un sistema de energía mucho más eficiente, limpio, y creo que eso, que es un tema que a mí me interesa, me gustaría que se tome en cuenta. Pero corremos un también. riesgo ahí. ¿Cuál es el riesgo? Que como tenemos el sol, que hasta ahora es gratuito,
corremos el riesgo después que nos los cobren, si tenemos ese tipo de generación. Leila, ¿otra cosa que tú quieras que se modifique? Muchas más, pero espérate, porque tampoco yo voy a hacer un análisis de la Constitución en 2 minutos de programa que queda. Yo quiero que hay que sentarse a pensarlo. Que se elimine la forma de modificación constitucional, que sea a través de la constituyente, que el poder constituyente repose sobre ciudadanos de ciertas categorías. Eso me da miedo, Valentín. A mí me da miedo también, pero es que yo quiero todo lo que dé miedo. Oye, no tenemos un Ministerio Público Independiente que queremos constitucionalizarlo. Eso me da más miedo a mí, porque te estoy hablando de una persona que te puede meter preso y que te puede quitar tus bienes y que puede hacer de ti un guiñapo. Mira, hay un ejemplo interesante en la República Dominicana que la gente no conoce. Y yo creo, voy a llamar a mi amiga Paola Ledesma o cualquiera de esas personas que hacen esos trabajos de investigación. Aquí hubo un dirigente del PRD que apoyaba a Peña Gómez económicamente y nadie lo ha reivindicado. Lo han dejado ahí no sé si murió, y me apenaría mucho que haya muerto sin haber sido reconocido como lo que fue, con el apoyo que le dio al doctor José Francisco Peña Gómez en su momento, y con el desastre que ha sido su vida después de que políticamente lo persiguieron. Se llamaba Diógenes Marino Gómez. Era muy famoso porque sus siglas son Dimargo, Diógenes Marinos Gómez, Dimargo Tour, Dimargo tal cosa, Dimargo tal esto. Y ese señor, de ser uno de los hombres más ricos de la República Dominicana, señores, anda por ahí. La última vez que yo supe de él, andaba sin casa, durmiendo en parques. Y eso lo hizo el poder punitivo del Estado, Ministerio Público, persiguiendo a ese ciudadano. Entonces yo le tengo muchísimo miedo. Cuando a mí me dicen, pero tú eres monotemático. No. Yo le tengo miedo a eso que quiere hacer el presidente de la República. Pero le tengo miedo por ejemplos como ese y por ejemplos como lo que pasaron en Venezuela. Por ejemplo, como lo que pasó en Perú. Por ejemplo, como lo que pasó con Lula da Silva en Brasil. Es decir, que nosotros necesitamos que sobre la base y sobre la cabeza y las ejecutorias de un estadista que se llama en la Constitución Dominicana primer mandatario, pero también primer magistrado de la nación, como si fuera el último gran juez que tiene la potestad, por ejemplo, como pasó en el caso de doña Vivian Lubrano de Castillo, tiene la potestad de decir el Poder Judicial se equivocó y otorgar una merced. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes me dicen adiós? Porque se acabó el tiempo. No relajen, ya, fue tan poco, tan corto. Sí. No hay programa hoy. Ya. Interrumpimos nuestra programación. Me llamó Juan Taveras Hernández, el poderoso mayor, y Rudy González, y me dijeron que no, que sigamos, que Georgie se le presentó un asunto, se le atrabancó un tac balag, una cosa de esa, un dulce de esos raros, y que podemos seguir. Así que no hay poderosos, hoy seguimos nosotros, el rumbo de la tarde. Ay, señores, mañana seguimos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, tengan un excelente resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. Rumba 98.5